buenas noches, amables televidentes. Bien, amables televidentes, debemos decir que nos sorprendió el tiempo, ¿verdad? En el segmento, pero vamos a continuar dando datos sobre esta situación histórica y sobre este día 19 de abril. Por eso al principio hablamos de que el tiempo, para tratar los dos temas, ¿verdad? Este 19 de abril, la importancia que tiene para la historia de Venezuela, porque fue el 19 de abril que se comenzó a gestar la firma de la independencia de Venezuela, aunque fue el 5 de julio de 1811, y ya se formalizó en 1821. Pero vamos a continuar con lo que es también el por qué esos aborígenes vinieron aquí a América, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, la historia habla de que los taínos pues proceden, es una de las teorías de lo que es los ríos del sur, las corrientes del sur, que vienen por el río del Orinoco, vía el Orinoco, ¿verdad? Y se establecieron aquí. Estábamos hablando en el segmento anterior de cómo aquí desaparecieron nuestros aborígenes, porque ya desde 1492, que todos conocemos el descubrimiento de América, cómo los europeos, especialmente los españoles, empezaron al África a sacarle esa juventud, familias jóvenes comenzando a crecer, pues fueron sacados para traerlos a la explotación, a las colonias de América, por los europeos. Por eso ahorita también hablamos de que Venezuela fue el primer país suramericano que consiguió liberarse de esa colonización. Y también esa desaparición de nuestros aborígenes fue por múltiples enfermedades, tras cámaras, tras bastidores. Estaba hablando con la doctora Lice sobre incluso hasta las enfermedades venéreas que las trajeron esos europeos acá, con esos taínos sanos, ¿verdad? Con una mente, bueno, eran aborígenes. Y entonces viene la contaminación, ahí comenzó el exterminio de nuestros aborígenes, el maltrato, la fiebre amarilla, la fiebre de lo esto, de lo otro, y a morirse, porque nuestros aborígenes en particular, ellos no tenían que estar esclavizados, ellos vivían de una manera noble y compartían su economía. O sea, nuestros taínos trabajaban para una economía colectiva y ellos almacenaban todo lo que producían para en común de todos, que así es que hay que vivir en comunidad. Y entonces ellos no sabían de violencia, y vienen estos personajes con una mente de llevárselo todo, y se fueron mermando nuestra clase aborigen, y eran realmente mansos, vivían de la pesca, de la producción de casabe y otros productos, y estaban tan organizados que cuando en esa brevedad de ir a trabajar la tierra o a la pesca, ellos dejaban sus hijos con los abuelos, nuestros aborígenes, y eso era casi una constante en toda América, donde la producción de maíz y otros productos era lo que predominaba. Aquí no había guerra, aquí no había enfrentamientos. Esos invasores que vienen de Europa, es que les llaman descubridores, no descubrieron nada, pues ya ellos estaban aquí. Es que vienen a contaminar estos pueblos aborígenes, estos indígenas, no solamente con el duro trabajo que le imponían, sino también con las enfermedades que traían, porque en Francia el mismo Napoleón no se le quitaba una enfermedad venérea, que incluso dice la historia que él fue el que inventó el preservativo con cosas de puercos, de cerdo. Ya ustedes pueden ver a qué se enfrentaban nuestros aborígenes, y con presidiarios, que fue de los que vinieron con Colón, que era la peor clase que tenía España en ese tiempo, y nos lo enviaron para acá. Y entonces cuando no lo mató el trabajo forzado, lo mataron esas cosas, esas enfermedades. Esa es la verdad. Aquí no quedó nada de nuestros aborígenes, más que esas piezas históricas que ellos elaboraban, algunas, ¿verdad? Que nos dejaron como legado. Pero en América esa fue la constante. Siglo XVI fue una barbaridad con europeos y los aborígenes. ¿Cuáles dos países mantienen? Básicamente, diríamos que un 80 o un 90% de su clase aborigen. Bueno, Guatemala y Bolivia, doctora.
Guatemala y Bolivia, pero después lo que es México, Perú, fueron mermando también esa población de los aborígenes. Y es por eso, señores, hay expertos que dicen que para hablar hay que leer, hay que estudiar. Y también para entender los procesos históricos y el valor de las cosas y de lo que somos. Entonces, en África sucedió algo parecido, siglo XV y XVI, con traer a esas personas del África con una pobreza terrible, sacarle su mano productiva a familias jóvenes, jóvenes también por superarse para traerlo a América, a esclavizarlos. O sea que hay una dualidad de explotación. El África sufrió también como nosotros, nuestra clase aborigen. Por eso los expertos historiadores hablan de que uno de los motivos por qué el África es tan pobre es esa, que los colonizadores sacaron su mano fuerte, hombres fuertes, para venir a explotarlo a estas tierras. Y lo mismo hicieron los norteamericanos. O sea, los norteamericanos por la modernización eliminaron su clase aborigen para pasar ferrocarriles, mataban, desplazaban a esa clase, ¿verdad? Sin importar, por la modernización, todavía ellos tienen reservas. Y todavía se habla de que tienen derechos. Doctor. La verdad es que la humanidad, señores, por eso es que dicen que este mundo, nosotros no somos de este mundo. Pero hay que seguir a Cristo, hay que buscar lo que es el respeto al ser humano, al amor, a la fraternidad. Y todo lo que se ha vivido, hablamos de un desarrollo global o regional, es en base a la violencia. En base a la violencia. Por ejemplo, México hace frontera con Estados Unidos. Estados Unidos ocupó importante parte de México. Sin embargo, hay una migración que ellos no han podido resolverla. Y eso es como el río. Usted puede desviar el cauce. Con el tiempo ese río vuelve a retomar ese cauce. Y entonces este día 19 de abril es importante hablar de eso, de lo que somos. Por ejemplo, nosotros que en principio éramos una especie de mezcla trisanguínea, ¿verdad? Teníamos una mezcla trisanguínea, ahora tenemos que hablar de una mezcla polisanguínea, porque la transculturación, la comunicación entre los pueblos, ya es una realidad. Ya las fronteras solamente son señas, aunque todavía tenemos, bueno, hablamos ahorita de la autodeterminación, pero ni eso se está respetando. Ya los mismos norteamericanos que se autoproclaman, ahora dice Trump que va en pos de Cuba. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué la ONU sigue guardando silencio? ¿Por qué no se pronuncian ese Consejo de Seguridad que está compuesto por los mismos países poderosos? Y este día debe ser especial, debe de mencionarse, debe de hablarse, porque estamos hablando de América, e incluso donde están incluidos los Estados Unidos, que sucedieron muchas cosas con los aborígenes norteamericanos, los Sioux, los navajos, etcétera, etcétera, de ellos. Y hemos visto películas hasta del viejo oeste, ¿verdad? Ellos mismos manifiestan cómo esas reservas, a través de películas y documentales, las fueron desapareciendo por la modernidad. Y no es que la modernidad es mala, pero hay que respetar. Y no respetar haciendo creer que usted tiene derecho, porque ¿cuántos indígenas norteamericanos hemos visto dirigiendo el Estado en Estados Unidos, en el Congreso, en la Casa Blanca? Hay discriminación, hay discriminación. En Bolivia, por ejemplo, ganó Evo Morales en una ocasión. ¿Y por qué gana Evo Morales? Por la fuerza que representan los aborígenes. Por eso hablamos de que Guatemala y Bolivia tienen más de un 80% de su clase aborigen, a diferencia de los otros países americanos. Y es por esto que nosotros tenemos que valorar lo que somos y nuestros orígenes y llevárselo a los jóvenes.
porque no es verdad que esa música que nosotros tenemos representa lo que es América, especialmente América Latina. Nosotros tenemos que nuestra cultura, a través del folclore, a través de la música, llevarla a los jóvenes especialmente, y a todos, para tener una conciencia de cómo se originaron las cosas y el respeto que tenemos que tener con ellas. Y nada es nada, estamos viviendo en una cultura donde nada es nada, que es como volver a matar esas ideas, esos pensamientos, ese valor que tenían estos habitantes de querer su territorio, de proteger sus tierras. Pero ese poder colonialista pues fue acabando. Bueno, podemos decir que era una necesidad, porque por ejemplo aquí cuando vienen los españoles que vienen con una espada en la mano y una Biblia en la otra, imponiendo el Evangelio, podemos decir que es una necesidad, pero nunca la violencia puede ser apoyada por Dios. Más cuando hay de todo, ancianos, niños, mujeres. Es algo que el mismo Cristo lo dijo, lógicamente, de que Él no vino a traer paz. Y también nos habla la palabra de que nosotros no somos de este mundo. Pero eso hay que llevarlo a su verdadero sentido, en lo que es la praxis, en lo que es la actitud de cada uno. Y siempre vuelvo y repito, estas fechas hablamos por su importancia, no es porque estemos pendientes de toda esa que establece la ONU, que a cada día le pone una etiqueta y ahí discurre la humanidad, donde lo que se debe promover es una actitud, un día a día en el ser humano, a pesar de los débiles que somos, de los pecadores que somos. Tiene que haber una constancia en las cosas positivas. Y esto lo traigo a colación también, porque la misma comunicación, vámonos aquí a la República Dominicana, es un irrespeto continuo. Aquí cualquiera toma un micrófono y comienza a soltar todas sus frustraciones, sus traumas, sus deficiencias a través de los medios. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque son millones de personas que siguen determinados medios en las redes, en los canales tradicionales, y entonces debería haber un control. Y esto no es libertad de expresión, eso no es coartar la libertad de expresión, sino ayudarnos. Por ejemplo, en esos asuntos de los feminicidios, esas cosas, que yo no paso nada de eso en este programa, mientras más se repiten, más daño hacen a la sociedad. Y entonces, por ganar rating, pasamos la mayoría de esas basuras. Incluso entramos a velatorios, a funerarias, a ponerle las cámaras frente a la persona que se le ha muerto su pariente, preguntando, incluso haciéndole preguntas y respetando el dolor, la privacidad de esas personas. Aquí hay que regular muchas cosas en la República Dominicana. Vamos a una pausa, retornamos en breve.